tengo para compartirles el día de hoy. Se titula La carrera de la fe. Ese es el título del mensaje. Y obviamente estamos en el marco de la serie de Cristo. Y en el entorno de esa serie hoy estamos compartiendo Hebreos capítulo 12. Y sería también muy importante entender que el entorno donde se escribe esta carta es a hermanos que están siendo perseguidos. Ellos están siendo bastante atribulados, pero hasta ese momento ninguno de ellos ha sido asesinado. Caso contrario a otros lugares y otras comunidades donde ya habían sido algunos hermanos en la fe asesinados. Y el corazón de este mensaje para nosotros actualmente es que podamos ser perseverantes en la fe. La fe se trata de constancia, se trata de muchísima disciplina y de seguir sin importar lo que nos atribula, lo que nos molesta, lo que nos detiene. Yo, orando por la reunión de este día, sentía que el Espíritu Santo había puesto este capítulo de manera intencional para este domingo, para animarnos a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. No, sin importar tu edad, sin importar el entorno, cómo has llegado aquí, joven, adulto, abuelo, definitivamente nosotros tenemos que seguir corriendo con constancia. No podemos flaquear ni desfallecer sin detenernos, porque para la iglesia el premio no está para los que comienzan bien. El premio siempre va a estar para los que terminan bien. Mucha gente en tantos años de ministerio he visto que arrancaron bien, pero tristemente he visto como muchos han ido perdiendo esa fuerza, esa pasión, esa entrega, y se han ido desgastando en el caminar y incluso conozco personas que se han desviado del camino, se han desviado de la verdad de Cristo. Incluso conozco personas que han caído en apostasía. Entonces cuando hablamos de esto y predico estas cosas, no sientan que soy fatalista. No solamente soy bíblico, sino que también soy realista de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Vemos una iglesia completamente ensimismada, la vida de las personas gira en torno a sí mismas y Cristo es simplemente un elemento dominical en su vida espiritual. Entonces se necesita crear y despertar a esa conciencia para seguir por la carrera y por la carretera que tenemos por delante, porque todo lo que se opone a la fe siempre va a estar muy presente, siempre va a estar ahí, latente, pero, pero yo sé, creo en mi espíritu, y no lo digo de manera motivacional, que aquí, en este lugar, hoy hay conmigo muchas personas, muchos competidores que tienen la capacidad para ganar esta carrera. Hay conmigo muchos que quizás algunos van a tener que hacer ajustes, van a tener que organizar sus prioridades, sus corazones, van a tener que alinear cosas, pero para poder terminar bien se necesita ese alineamiento y creo que el corazón de la enseñanza nos da dirección con respecto a esto. Eh, el Evangelio, el seguir a Cristo, debe desatar en nosotros el gozo de la salvación, pero también necesitamos entender que para la carrera de la fe nosotros necesitamos mantener un entrenamiento arduo y tenemos que tener empatía con vivir una vida de sacrificio. Es el mensaje que no se está predicando, son las letras chiquitas del Evangelio que no se están diciendo, y esto no se tiene que decir para crear miedo entre nosotros. Esto debe generar temor de Dios, deseo de estar muy cerca de Él, de caminar con Él, porque cuando enfrentamos dificultades, lo primero que va a aparecer es el desaliento. Es lo primero que va a saltar, y cuando nos empezamos a desalentar, es tan fácil perder la perspectiva global de lo que está pasando.
Es tan fácil atribularse, llenarse la cabeza con cosas que no necesariamente representan nuestra realidad. Que ninguno de los que están aquí se sienta solo, porque ninguno estamos solos, estamos con Cristo. Y sé, como lo decía el domingo pasado, que algunas veces vivimos situaciones donde no sentimos personas directamente con nosotros, pero es porque Cristo se quiere hacer y revelar de una manera más contundente a nuestras vidas. El sufrimiento es un campo de entrenamiento para que nosotros podamos alcanzar la madurez cristiana. Lo que pasa es que muchas veces en medio del sufrimiento terminamos cavando nuestra propia tumba y no usamos ese sufrimiento para impulsarnos, sino que usamos ese sufrimiento para nosotros mismos enterrarnos. Entonces ni alcanzamos madurez, no alcanzamos propósito y no podemos disfrutar del camino y disfrutar de lo que el proceso de Dios trae consigo. Hay tres enemigos de la fe que son muy fuertes y necesitamos identificar los enemigos. Quien siendo hijo de Dios ignora cómo se mueve Satanás, fácilmente va a caer. Y quien camina en una espiritualidad sin identificar cuáles son los enemigos de la fe, fácilmente va a desfallecer. Entonces es importante conocer el contrincante. En los deportes, cada vez que un equipo se va a enfrentar al otro, el director técnico, ¿qué es lo que hace? Estudia a su oponente, prepara a su equipo, es muy importante la preparación, pero también estudia al oponente y al equipo que van a enfrentar, porque ahí es donde fácilmente van a identificar por dónde es que hay que atacar, por aquí, cuál es el lado flaco del equipo, cuál es el lado más vulnerable, y entonces ahí es donde la estrategia empieza a tomar partido por nosotros. Hoy yo quiero hablarles un poco de estrategia. Quiero hablarles un poco de estrategia espiritual para que usted pueda identificar y al final pueda avanzar, pueda correr y pueda ver fruto en su propia vida espiritual. Entonces, esos enemigos de la fe son el pecado, la carne y Satanás. Esos son los tres enemigos de la fe. El pecado, ¿por qué? Porque está relacionado con todo lo que tiene que ver con peso. El pecado es una carga. El pecado es un obstáculo. Todo lo que deshonra a Dios se convierte en una carga muy, muy pesada. Y la carne tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, con nuestra forma. Carácter también tiene que ver con nuestra mente, con nuestro sistema de creencias. Entonces, el mensaje de Cristo tiene que irse interiorizando en nosotros para poder lavarnos interiormente de todas aquellas creencias que hemos recibido por años y que nos necesitamos arrancar para podernos llenar con la mentalidad de Cristo. Entonces, muchas veces la carne va a ser un gran oponente. Muchas veces ni siquiera el pecado es el oponente. Para muchos cristianos la carne es la más difícil de vencer. Porque puede ser que ya dejaste hábitos pecaminosos, hábitos mortales que definitivamente no agradan el corazón de Dios, pero si tu carne sigue gobernando tu vida, definitivamente va a ser un oponente directo a que tú vivas una verdadera espiritualidad. Y por supuesto, Satanás, él es el padre de la mentira. Por eso, cuando hay un ambiente diabólico que está gobernando en la vida de una persona, es el engaño la raíz de toda distorsión. Por eso nosotros como cristianos, lo primero que tenemos que hacer es traer todo a la luz. Porque siempre que hay algo que está oculto, eso es el lado vulnerable que usa el adversario para que nosotros no podamos operar. Y identificar esto nos ayuda a entender cómo actúa el enemigo. Nos ayuda a entender que sí, confesar algunas cosas, enfrentar algunas cosas, le duelen a nuestra carne, porque yo pienso que a todos nos cuesta
tener que confesar algo, tener que decir algo, tener que enfrentar algo, pero es mejor afrontar esa verdad que vivir en una mentira. Es necesario vivir en la verdad para que el gobierno de Satanás no sea el que se implante en nuestros corazones. Estamos juntos, ¿verdad? Me gusta. Estamos hablando de estrategia. ¿Qué es lo que este director técnico hoy quiere decirle a su equipo? Yo quiero que este equipo se alinee. Yo necesito que ustedes como equipo entiendan no solamente las facultades, los atributos y los dones que tienen en Cristo, sino también cuáles son esos lados débiles por los cuales el enemigo puede utilizarlos para que ustedes no lleguen al destino final. Que ustedes puedan entender, despertar a la realidad, ver claramente con ojos espirituales su propio entorno, para que entonces como cuerpo, como familia, podamos conseguir caminar en el plan eterno de Dios. Entonces, este alineamiento tiene que ver principalmente con algo que usted necesita aceptar. No es si quiere, no es si lo decide, no es si le parece o no le parece. El Señor disciplina a todo el que ama. That's it. Así se acabó, o sea, se acabó, acéptelo. El Señor disciplina a todo el que ama. Si los hijos naturales tienen que entender esto. Los hijos naturales tienen que entender que los padres disciplinan porque aman. El padre que no disciplina aborrece a sus hijos. Los tiene por bastardos. Se requiere una disciplina, se requiere una autoridad, porque eso tiene que ver con el amor. Pero los vacíos emocionales y la mentalidad delicada de la generación en medio de la cual estamos viviendo está levantando a niños sin protocolos, está levantando a niños sin normas, está levantando a niños sin límites. Y básicamente los hijos son los que gobiernan en los hogares. Y tienen una facilidad para tratarnos, desarrollan una facilidad, saben qué decir, cómo decir y cuándo decir. Es una inteligencia para tener el control de la casa. Y nosotros necesitamos ser libres de eso, porque empieza cuando son bebés y llegan al mundo. Y nosotros estamos ahí embobados. Y ya el mundo gira alrededor del chinito. Y nuestro mundo cambia. Cuando nosotros necesitamos empezar desde bebés a prepararlos para esta vida. Porque si nosotros somos el caparazón de nuestros hijos, cuando llegue el momento de la verdad van a sufrir mucho y el mundo es implacable. Si usted no es fuerte, y si usted no es sabio a la hora de trabajar con sus hijos, quiero decirle, este mundo se los va a comer, los va a devorar. Y nosotros, como padres espirituales, tenemos que ir en contra de toda la filosofía de este mundo, de la psicología de este mundo, de lo que dice, como no, la Biblia dice. Así es como se levantan a los hijos. La Biblia dice, no gira en torno alrededor de lo que ellos quieren, de lo que a ellos les gusta o de lo que a ellos les parece. Yo he conocido familias que buscan iglesia de acuerdo a sus hijos les gusta o no. Y yo digo, qué absurdo es eso, y se los he dicho a las familias que lo hacen así. No, es que la iglesia no le tiene que gustar a los niños. La iglesia tiene que ser la que Dios escogió y que los padres sientan que allá Dios los llevó. Y los niñitos se tienen que ajustar. Pero es que allá hay bungee jumping todos los domingos, allá hay juegos pirotécnicos, todo el tiempo hay payasitos. No, aquí no hay payasitos. La iglesia que no esperen los payasitos ni los huevitos de Pascua, nada de eso. No es para eso, la iglesia no es para eso. No es para traer la cultura del mundo. La iglesia es para traer la cultura del reino. Y así seamos pocos, pues que seamos de los radicales. Alineamiento solamente, ¿no? Alineamiento. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Siento el Espíritu Santo. Dios es bueno. Cada vez que hay un castigo,
es porque Dios nos está aceptando como hijos. Cuando hay una reprensión, sintamos que es el amor de Dios aceptándonos, porque eso es lo que está pasando. Entonces, iglesia, preciosos hermanos, hijos espirituales, soporten todo sufrimiento que enfrenten, porque ese sufrimiento es la vía correctiva por medio de la cual el Padre le está enseñando. Dios lo está disciplinando para llevarlo a la madurez. Entonces, cada vez que su merced mete la pata, cada vez que usted se equivoca, hay consecuencias. Si es hijo. Si no es hijo, usted va a seguir viviendo su vida loca, porque no, ni siquiera ha aceptado a Cristo en su vida. Pero si es hijo, cada error que cometa tiene que pasarle una factura al Espíritu Santo, porque lo quiere alinear, porque lo quiere llevar a la madurez. Porque qué triste llegar a los 50, a los 60, a los 70 y uno seguir teniendo una mentalidad de adolescente. Que hay muchos por ahí, algunos son fáciles de identificar. Pero lo más importante es que nosotros realmente podamos madurar. Porque yo quiero decirle a Arde que Dios les ama lo suficientemente a ustedes, a cada uno de los miembros de la iglesia, a punto de querer disciplinarnos para que podamos llegar a la madurez que Él está esperando de cada uno de nosotros. Su amor es tan suficiente que Él nos va a disciplinar. Entonces, esta disciplina se convierte en un propósito para que nosotros como hijos de Dios podamos madurar en la fe y para poder vivir la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. No vivir la vida de acuerdo a nuestros propios deseos y a nuestros propios parámetros, sino que qué hermoso poder relacionar nuestra vida espiritual y que esté completamente alineada al plan eterno de Dios. O sea, que si hay un plan eterno, yo quiero estar alineado al plan eterno. Yo no quiero estar en mis propias fuerzas, porque andar en nuestras propias fuerzas causa mucha fatiga, causa cansancio, causa vacíos emocionales y espirituales. Pero cuando es el Espíritu Santo el que gobierna, todo se empieza a alinear en nuestro corazón y podemos ver las cosas de manera correcta. Yo lo resumo con esto: la pruebita del amor de Dios es la corrección. Ahí, esa es la pruebita del amor. Ahí está comprobando que Él nos ama. Entonces usted tiene 4 formas, o por lo menos yo he identificado 4 formas de responder a esa disciplina. ¿Qué les parece si tomamos unos minutos para que nos identifiquemos, para que podamos reconocer? Porque este es un tiempo de estrategia. Usted está recibiendo estrategia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué recibo estrategia espiritual? Pues para que pueda vencer. Aquí el plan es que podamos vencer. Aquí el plan es que podamos llegar a la meta. Aquí el plan es que podamos llegar al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios. Que se levante una generación en medio de nosotros que anhele conocer a Dios, que anhele contemplar su hermosura, que anhele caminar en el propósito eterno. Entonces, esas 4 diferentes formas de responder a la disciplina de Dios son estas. Primero, aceptarla con resignación. Cuando viene la disciplina, la reprensión, usted de los que dicen, no, ni modo, es lo que hay. Son esas personas que viven en la lucha, de lucha en lucha. Y la lucha empieza todos los lunes. ¿Cómo estás? En la lucha, hermano. La verdad, después de tantos años de yo escuchar esa respuesta, les confieso, me da pereza escuchar a esas personas. A mí como que me da guayabo, como que en serio es cristiano y está en la lucha. Porque una cosa es que me diga, pastor, ¿cómo está? En la carrera. Estoy perseverando, estoy corriendo, pastor. Es fuerte, pero yo estoy aquí en la carrera y voy a seguir perseverando en la carrera. Entonces uno dice, bueno, pues de eso se trata, de ir siendo perfeccionados a medida que pasa el tiempo. La segunda manera en la que la gente responde a la disciplina es cuando la acepta con compasión de sí mismo. Viste, es esas personas que necesitan ser el centro de atención
por todo lo que están padeciendo y sufriendo. Les gusta llamar la atención. Muchos de ellos son hipocondriacos, tienen siempre un nuevo mal, les duele algo nuevo siempre. Pero todo es un sistema, un mecanismo para tenerte, para atraer tu atención, para crear codependencia con otras personas. Entonces aceptan, sí, esa es la disciplina, pero tengo tanta compasión de mí mismo. Son personas que aceptan la disciplina, pero siempre están pensando que en realidad no la necesitaban. Como que es injusto, de verdad, no es justo. Esto no es justo lo que me pasó. Esa es la segunda forma. Y terminan rechazando la disciplina del Señor. Cuando la disciplina del Señor, ¿para qué es? Si la meta es ganar, si la meta es triunfar, es para abrazarla. Es para abrazar esa disciplina con todo el corazón. Las personas que aceptan la disciplina con compasión de sí mismos están menospreciando los procesos de Dios. No le están dando valor, están diciendo, no, esa no es la manera en la que yo voy a adquirir madurez. Yo adquiero madurez de esta forma. Por eso conozco mucha gente con muchos estudios, con mucha teología, que saltan de un curso para otro, pero al final no hay nada de carácter, no hay nada de vida espiritual, solamente hay conocimiento, pero no hay carácter. Y la vida cristiana se trata no solamente de tener carácter, sino también de tener llenura espiritual, de ser fuertes espiritualmente y de ser fuertes en el carácter cristocéntrico. Otra forma de responder a la disciplina, la tercera, es resentirnos y ofendernos. Entonces por eso hay mucha gente que incluso puede dejar de asistir a la iglesia, porque no les gustó la forma como Dios se movió, no les pareció sabio, Dios no fue suficientemente sabio. Y son personas que se terminan resintiendo, se ofenden con Dios, se ofenden con las personas y empieza a crecer una raíz de amargura en sus vidas. Y la amargura cada vez es más fuerte y la amargura se convierte en una atadura cada vez más sólida. Por eso hay tantas personas que en el transcurso de su vida han ido desarrollando raíces de amargura y esas propias raíces de amargura no les dejan avanzar en su vida cristiana. Y por eso cada tanto nosotros deberíamos ser responsables de sentarnos en consejería, de abrir el corazón, de buscar al pastor, de buscar a un buen líder para que puedan ministrar y para que puedan, ¿cómo se llama cuando? Como que espiritualmente tú necesitas que te pongan una sonda y empezar a drenar algunas cosas que se pueden convertir en el obstáculo para que tú puedas conocer a Cristo. Y la cuarta forma de responder a la disciplina son las que encontré. Puede ser que hayan más. Pero esta es la cuarta. Creo que esto condensa todo. Aceptarla con gratitud. Así te parezca injusto, se acepta con gratitud porque viene de Dios. Son aquellas personas que reconocen la acción de un Padre amoroso actuando por nosotros y por nuestras vidas y responden con acción de gracias. Esa disciplina se convierte en un camino hacia la madurez y nos libera de quizás tomar en nuestra propia cuenta las decisiones de lo que nos hace crecer o lo que no nos hace crecer en el Señor. ¿Qué es lo que quiero insistir y afirmar? Es que si somos hijos de Dios y si estamos en este camino, tenemos la obligación de vivir por fe. Y esa obligación no debería ser un motivo de conmiseración propia, como de autocompasión o de lástima. No debería ser ese el camino, sino que la fe debería convertirse en el destino, debería convertirse en la instrucción, porque como lo dice el libro de Hebreos, fue
la decisión que tomaron nuestros antecesores, esas celebridades bíblicas que leímos hace unos minutos, esos héroes de la fe. Por lo tanto, si hay otros héroes de la fe que han corrido esta carrera, nosotros estamos en la obligación inmediata, por causa del testimonio de ellos, de cambiar nuestra actitud y nuestra acción. A ver si lo conectamos. Diga conmigo actitud, diga conmigo acción. Eso. Porque la actitud tiene que ver con nuestro estado interno. Es la forma interna en la que nosotros nos estamos moviendo. Pero la acción tiene que ver con esas acciones externas, con esa manifestación de lo que tenemos por dentro. Esa es la combinación. Pero esa nube de testigos que habla la palabra son un ejemplo para que nosotros respondamos también con lealtad y fidelidad. Pero las situaciones en la vida no nos pueden seguir. O sea, no podemos reaccionar como gente mundana. Yo le quiero decir hoy a mi equipo que ustedes no son mundanos. No reaccionen como mundanos. Ante las circunstancias de la vida, reaccionen como cristianos. Porque somos hijos de Dios. ¿Y cómo reacciona un hijo de Dios? Pues con fe. Con fe, vamos a echarle para adelante con fe. Vamos a reaccionar con el arma más violenta que el cielo nos dio. Reaccionemos con fe, porque nos rodean muchísimas personas en la palabra de Dios, ejemplos que demostraron su fe. Y ellos no son, simplemente son testigos que miran desde lejos o que están descritos en la palabra. Su testimonio habla de lo que hicieron por Dios y también es un anticipo de lo que nosotros podemos hacer y podemos vivir en Cristo. Es un claro ejemplo. O sea, si otros llegaron a la meta, nosotros también vamos a llegar. Porque somos hijos de Dios también. Hacemos parte del mismo árbol. Esos ejemplos nos tienen que desafiar para mantenernos en la carrera y para triunfar. Y Dios ha levantado ejemplos contemporáneos también. Porque Dios ha levantado ejemplos entre nosotros y muchas veces usa personas en la iglesia que padecen cosas muy fuertes, pero pero siempre se mantienen en una actitud cristocéntrica y se convierten en el ejemplo, en los testigos para que nosotros también lo podamos hacer. Entonces hay dos cosas simples que son un requisito. Miren, yo aquí no me voy a poner en superficialidad a pedirles un requisito de cómo tiene que ser tu traje, cómo tiene que ser su traje deportivo. Me sorprendiste. Me gusta tu sombrero. Gracias. Sí, yo también a veces uso sombrero. Casi me lo pongo porque estaba montando en bici y me quemé todo el cráneo y me quemé todo. Pero bueno, ahí me eché cremita y ya estoy mejor. Pero estas marquitas no fue porque Eri me cascó, sino que el sol me pegó. Ella solo me da cariño, me da amor y cariño. Entonces, como les decía, queridos hermanos, no les voy a pedir un uniforme, no les voy a decir, mira, este es el uniforme, esta es la tela del uniforme, así se tienen que organizar para esta competición. No va a ser tan superficial porque eso no se trata el evangelio. Pero quiero decirle a este equipo que tengo un requisito. Sí hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que ustedes se despojen de todo peso y también del pecado que los tiene atados. Ese es el requisito. Porque si no se pueden despojar, no van a terminar la carrera. Ese peso está relacionado a estorbos que nos terminan desgastando y haciendo lentos. Y el estorbo más peligroso es el estorbo que nosotros consideramos inofensivo o inocente. Esto no le hace mal a nadie, esto no le hace mal a la iglesia, esto no le hace mal a los hermanos, no le hace mal a mi familia.
Son aquellas cosas que no le damos importancia, quizás aquellas cosas superfluas, pero que en realidad tienen que ver con cosas que no son necesarias en tu vida, que tú mantienes y se convierten en un estorbo para la vida cristiana. Entonces, claro, no es el pecado habitual. O sea, no es como decirle a un deportista que no se puede comer 2 o 3 hamburguesas antes de la competición. No tiene que ver con lo habitual, sino a esos hábitos o deseos internos que son difíciles de liberar. Aquellas cosas que solamente cuando te sientas con alguien maduro para drenar, te hacen sentir paz. Y el Espíritu Santo te va a dar oportunidades para ponerte a cuentas con Dios. El Espíritu Santo siempre da oportunidades para que nosotros nos alineemos. Pero hay un momento donde también esas oportunidades tienen una fecha de expiración. Y Dios dice, no, pero ¿hasta dónde? Por causa de la mentira, hay otros que también pueden caer. Por causa de tu mentira, hay otros que también pueden dudar de su fe. Y es ahí el momento donde nosotros ya no vamos a poder venir con súplicas a decirle al Señor, no, ahora sí estoy listo. Cuando muchas veces Él nos dio la oportunidad de drenar, de soltar, de despojarnos de aquello que nos termina deteniendo, de aquellas cosas que nos estorban, que puede ser que no son malas, pero sí son dañinas para su progreso espiritual, como por ejemplo la incredulidad. ¿Cuántos de ustedes, sabiendo que Dios le ha dado promesas, siguen dudando de lo que Dios dijo? ¿Cuántos aquí puede ser que duden de las promesas que Dios le ha dado a Arde? ¿Cuántos aquí han dudado de Arde Academy? Dudaron de Arde Academy y menospreciaron la escuela porque consideran que hay otras que ya están listas y son mejores. Eso es incredulidad de lo que Dios nos dio. Eso es como que yo dudé de Sheila. De Keila. De Sheila hasta allá. Y tampoco dudo de Sheila ni de Keila. Como cuando oraba por ella para si iban a estar aquí ustedes, porque este año dije, no voy a invitar a nadie a la iglesia que Jesús no me diga que sí. Y Jesús se tomó unas semanas para contestarme. No inmediatamente, por eso viste que como que yo demoré, porque yo quería de verdad que cuando esté alguien aquí, así sea bueno, porque no es que pues ellos sean malos, que así sea bueno, que sea Dios el que lo pone. Pero no puedo dudar, yo no puedo dudar del depósito que los muchachos tienen. Y usted no puede dudar de las promesas que Dios le ha dado, así como no puede dudar de las promesas que Dios le ha dado a Arde. Porque si usted duda de las promesas que Dios le ha dado a Arde, definitivamente este no es su lugar. Usted tiene que creer que son los pastores más chéveres, que es la iglesia más increíble, que es la alabanza de la ciudad, que son los intercesores gloriosos, que vamos para donde vamos y que nada va a detener, porque es la promesa de Dios. Así como yo no voy a dudar del pueblo, yo voy a alinear el pueblo. Como director técnico yo voy a parar y lo voy a alinear y les voy a decir y vamos a hacer estrategia. No voy a dudar de ustedes, pero sí nos tenemos que poner de acuerdo para creer en lo que Dios está hablando sobre nuestras vidas y sobre la nación en la que nos ha colocado. Entonces el corredor se concentra en la meta, pero los discípulos se tienen que concentrar en Cristo. Cristo es nuestro centro. Por eso necesitamos dejar de vivir un evangelio centrado en nosotros mismos, porque la iglesia se ensimismó pensando que todo lo que nosotros podamos hacer para el Señor tiene que girar en torno a nosotros. Y la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando en términos generales, en el mundo, se alineó a presentar un menú para que la gente se deleite y escoja de acuerdo a lo que ellos quieren, cuando ese nunca debió haber sido
el plan original. El plan original es que sea un solo alimento. No es un menú con entrada, con diferentes tipos de comida. Y no se puede cambiar el menú. Los restaurantes cambian el menú, cada tanto cambian. El menú en la iglesia tiene que ser Cristo. Cristo es el menú. Cristo es nuestro alimento. Cristo es nuestro sustento. ¿En qué momento empezamos a elaborar comida chatarra? Comida que no llena y ha levantado gente espiritual débil, que no está dispuesta a seguir a Cristo, que no está dispuesta a morir por Cristo, que no está dispuesta a sufrir ni a padecer, sino que viven como esta generación, susceptibles a todo lo que pueda pasar en la iglesia, hipersensibles a todo lo que pueda ocurrir aquí. Cuando Cristo es el motivo principal, nosotros vamos a caminar de acuerdo a lo que es Él y a vivir de acuerdo a su propia naturaleza. Diga conmigo, dame a Cristo. Diga conmigo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Entonces Dios quiere perfeccionar nuestra fe y quiere que la fe en Arde sea perfeccionada. Claro, así como Jesús fue por el sufrimiento y la resurrección, cuando fue al Calvario, ahí la fe fue perfeccionada. Así también en nosotros, en Arde, va a ser por la purificación y la santidad, porque ese es un camino a la madurez y a la salvación final. Ese es el camino. Colóquese de pie. Dios está cambiando el apetito de Arde. Dios está cambiando el apetito de mucha gente aquí. Hay gente que ya no le van a gustar las mismas cosas que antes. Hay gente que va a empezar a tener inclinación hacia cosas más espirituales. Hay gente a la cual el Espíritu Santo le está arreglando los ojos para ver de acuerdo a las verdades eternas y a las verdades del cielo. Levante sus manos al cielo un instante, repita después de mí: no quiero nada más que a ti. Diga: no quiero nada más que a ti. Aleluya, te exaltamos, Jesús. Eres más de lo que soñé, todo lo que busqué y anhelé. No se compara a ti. No se compara a ti. Tú eres mío y tuyo soy. Qué gran misterio es nuestro amor. No quiero estar perdido en el placer de tu mirar. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él. Dejo todo por Él. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más.